¿Qué tal, mis amados hermanos? Saludos en este hermoso día. Mi nombre es Alex Revolorio y en esta ocasión me acompaña mi amada esposa. Jennifer de Revolorio, para mí es un gusto y un placer volver a estar aquí nuevamente con ustedes y esperamos que esta enseñanza, este estudio sea de edificación para cada una de sus vidas, así como lo ha sido para nosotros. Amén. Así es, amados hermanos, el día de hoy traemos pues el tema, la visión ministerial en el matrimonio. Pero antes de empezar, vamos a dar inicio pues con una oración pidiendo al Señor para que Él sea pues quien nos dé la guianza, el entendimiento, ¿verdad? Para que este mensaje primeramente pueda llegar a los diferentes puntos donde nos están escuchando, pero no solamente que llegue, sino que surja un efecto y un cambio en cada una de las vidas de esas familias, ¿verdad? De esos matrimonios. Amén, así es. Cerremos nuestros ojos. Padre de la gloria, te Gracias. damos gracias por este día, por esta oportunidad y este privilegio tan grande que nos has otorgado, Señor, como matrimonio, Señor, en este momento, Padre, de poder dar este tema, Señor, para que sea edificación de las familias, edificación de matrimonios, edificación de sus hogares, Padre de la gloria, donde quiera que nos estén escuchando, Señor. Prepara sus oídos espirituales, Señor, prepara su vista espiritual, pero sobre todo su corazón, Padre, para que esa palabra pueda entrar, esa semilla pueda quedarse, Señor, y pueda dar fruto, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú el que tome el control en este momento, que tú seas el que ponga las palabras en nuestra boca, Padre, para que podamos dar el mensaje, Señor, que tú traes para este pueblo, Señor, para nuestros hermanos. Te agradecemos, Padre de la gloria. Amén y amén. Amén y amén. Así es, amados hermanos, como les comento, el tema es la visión ministerial en el matrimonio. Comentábamos con mi esposa y con algunos de los hermanos, ¿verdad? ¿Qué visión se tiene uno como pareja o como matrimonio, o uno estando en el Evangelio? ¿Cuál es la misión y la visión del matrimonio? Cosa que muchas veces algunos de nosotros pues no tenemos clara, ¿verdad? O todavía no nos ha sido revelada. Y si esa situación está pasando por este momento en sus vidas, en su hogar, pues lo ideal sería pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él los una como pareja y que Él sea pues el que les muestre la visión como matrimonio, ¿verdad? Porque cada matrimonio fue llamado para hacer una obra en específico, para hacer un trabajo, ¿verdad? Amén. Así es, amados hermanos, también se les hace la cordial invitación a que puedan asistir todos los viernes. Hay reunión de matrimonios aquí en nuestra iglesia. Para nosotros sería un honor y un privilegio que ustedes pudieran asistir como matrimonios. Como decía mi esposo, si ustedes no tienen visión aún, si ustedes están uno por un lado y el otro por el otro, bien podrían abocarse a nosotros. Tenemos unos excelentes hermanos ya posicionados que podrían brindarle ayuda, también charlas matrimoniales y asimismo poder ayudar para que juntos como pareja puedan encontrar su visión. Sí, en este caso vamos a dar inicio. Eh, Pueden preparar sus Biblias de papel o ya sea electrónica, y podemos ir al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 4. La palabra del Señor nos habla y nos dice así: toda casa necesita un constructor, y hay un constructor de todo, que es Dios. Hermanos, analizando este versículo, ¿verdad? Es impactante cómo nos habla y nos dice de que toda casa necesita un constructor, y esto es literalmente muy cierto, ¿verdad? Para poder tener una casa necesitamos a alguien especial en la rama. Primeramente necesitamos de un arquitecto, ¿verdad? De un ingeniero, para que él pueda, pues, con su conocimiento empezar a trabajar el área, empezar a preparar el terreno, ¿verdad? Para que se pueda construir. Y en este caso, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida? Pues nos da a entender de que para que nosotros podamos construir y edificar nuestra casa como matrimonio, como pareja, como familia,
El Señor debe de ser principalmente, ¿verdad?, la fuente, el centro de todo, pues, desde que inicia hasta que termina, ¿verdad? No sé si quieres compartir la definición de matrimonio. Nosotros tenemos la definición de matrimonio, dice, unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Sabemos muy bien que para formar un matrimonio tenemos que encontrar a nuestra media naranja, como muchas veces se le conoce, ¿verdad? O también podríamos decir que encontrar a una persona de acorde a nuestras características y para poder formar un matrimonio. Pero lo curioso de esto es de que siempre podemos recordar que cuando nosotros decidimos venir al Señor, no se nos permite tener una pareja en yugo desigual. Para eso es muy importante saber elegir. ¿Cómo vamos a elegir? Con la ayuda del Señor. ¿Cómo nos vamos a preparar para un matrimonio? Igualmente con la ayuda de nuestro Señor. Sí, amados hermanos, es claro, ¿verdad? Lo que mi esposa comentaba, ¿verdad? Primeramente debemos de buscar y debemos de elegir una pareja acorde, ¿verdad?, al corazón del Señor. Comentábamos no el yugo desigual, ¿verdad? Porque muchas veces, generalmente el 60%, el 70% de casos en los hogares y en los matrimonios, pues o el varón es cristiano o la dama es cristiana, ¿verdad? Y hay un yugo desigual. ¿Por qué? Porque no hay un mutuo acuerdo, porque uno quiere buscar la bendición del Señor, mientras otro quiere seguir, pues, con los dioses, ¿verdad?, de Egipto, lo que podemos entender como el mundo, ¿verdad?, los dioses que son fuera de, pues, acorde a los mandamientos de nuestro Señor, ¿verdad? En Salmo 127:1, para los que nos están acompañando en lectura, dice, cántico de ascenso gradual, dice, de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces podemos ver que este versículo viene acorde, ¿verdad?, acoplado a toda casa necesita, ¿verdad?, un constructor. Y ya hablamos de que el constructor, el ingeniero, pues el arquitecto de los hogares, más que todo cristianos, de las familias cristianas, pues debe de ser nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? Y aquí en Salmo 127:1 nos termina de confirmar que si nuestro Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano ve la guardia, dice. Es impresionante, ¿verdad?, cómo nos confirma y dice que todo es posible, ¿verdad? Todo lo que podamos edificar, todo lo que pongamos en plan, todo lo que pongamos en desarrollo, primeramente tiene que ser Dios quien obre, ¿verdad? La materia principal de todo tiene que ser nuestro Señor Jesucristo en ello, porque entonces, si el Señor no está en nuestros corazones, si el Señor no está dentro del hogar, de la familia, pues en vano sería, como dice aquí este versículo, que nos esforcemos, que trabajemos, ¿verdad? Porque al final no va a tener un beneficio, al final no va a haber una unidad, al final no va a haber la bendición que el Señor quiere para el matrimonio, para el hogar y para la familia, sino va a suceder todo lo contrario. Me voy a poner yo como ejemplo, como inconverso, ¿verdad? Y que mi esposa sea creyente del Señor. Ella va a trabajar, va a luchar, ¿verdad? Y va a dar lo mejor de ella para tratar, pues, primero de darme testimonio a mí, para que yo pueda creer y por medio de ello yo pueda llegar a los pies de nuestro Señor. Pero también por otro lado está la parte que yo como inconverso, yo no quiero nada que tenga que ver con obediencia, yo no quiero nada que tenga que ver con disciplina,
con santidad, sino lo que yo quiero pues es andar rebotando de aquí para allá, ¿verdad? Haciendo lo que yo quiero, interponiendo y dando mis órdenes a mi manera, a como yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí este versículo nos dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad?, que el Señor sea el centro de trabajo en el matrimonio, en el hogar, porque entonces de nada serviría, ¿verdad?, de que hagamos obras, de que nos esforcemos, de que luchemos por alcanzar, ¿verdad?, lo que estamos dispuestos, lo que tenemos como visión. Pero si el Señor no está como centro de nuestro matrimonio, como centro de nuestro hogar, como centro de nuestra familia, entonces en vano es toda la lucha, en vano es todo el esfuerzo. Quería compartirles la definición de visión para los hermanos que van a anotar. La visión viene de la palabra H2377, que es K-Jackson, se los voy a deletrear, es K-J-A-Z-O-N, derivada de la H2372, que quiere decir vista, sueño, revelación, oráculo o profecía. De la H2372 se deriva la palabra KJAZTA, que quiere decir cajaza, ¿verdad? Raíz primaria. Y esto nos da a entender que es mirar fijamente, mentalmente, contemplar, especificar, dice. Escoger, examinar, mirar, predicar, profetizar y revelar. Entonces aquí en estas palabras de la definición de visión nos habla, ¿verdad?, que nosotros como matrimonio debemos de examinar primeramente qué visión vamos a tomar, qué visión queremos tener, qué visión vamos a escoger, ¿verdad? Y hasta dónde queremos avanzar. Entonces algo bien impresionante es que tal vez en el mundo, hermanos, tal vez antes como inconversos o como apartados de nuestro Señor, pues muchos sueños y visiones se turbaron, se perdieron. Pero como el Señor nos da la oportunidad nuevamente de rehacer nuestros hogares, de reagrupar nuestra familia y darnos una nueva oportunidad para crecer, para desenvolvernos, ¿verdad? Pero aparte de esto, el Señor nos da la oportunidad de unirnos como matrimonio, de unirnos como pareja, pero es que no llega solo a eso, de que vas a ser mi esposa y yo tu esposo y vivamos felices para siempre. Pues qué bonito se oye, ¿verdad? Pero como dice nuestro pastor, al final, ¿qué? O sea, la unión entre la pareja como matrimonio es solo el inicio, el principio de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Pero para eso debemos de estar mutuamente en un acuerdo, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Y luego de eso, de ponernos de acuerdo, decidir nosotros y tomar la decisión de la visión, ¿verdad, hermanos? Como decimos, la visión ministerial, ¿verdad? Entonces, porque de nada serviría entonces casémonos, vivamos felices, pero no tenemos una visión, no tenemos una meta, no tenemos un punto al cual proseguir y llegar, ¿verdad? Entonces, en vano sería la unidad. ¿Quieres agregar algo tú? Algo muy importante que decías era que la visión, primero teníamos que ponernos de acuerdo como pareja. También se necesita amor, comprensión y dedicación. Porque si no tenemos primeramente a Cristo en nuestro corazón, no vamos a tener por ende el amor, la dedicación y eso nos va a desenfocar, porque no vamos a estar centrados para poder aguantar, porque todo conlleva un reto. Todo propósito del Señor tiene lucha. Entonces, si nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón
y como centro, realmente, porque muchas veces decimos, sí, creemos, estamos en la obra, pero no tenemos al Señor en nuestro corazón, en balde también estamos edificando. Entonces, primeramente, rendirnos al Señor para poder encontrar en Él ese amor y para con su obra y para con nuestra pareja. Amén. Entonces, hermanos, volviendo al tema, ¿verdad? Como decía mi esposa, tal vez nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Tal vez podemos llegar a un mutuo acuerdo, pero en realidad si no tenemos la visión clara, en realidad si no tenemos el camino trazado hacia dónde queremos avanzar, entonces muchas veces nos podemos desenfocar, nos podemos desviar del plan y del propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Y por qué yo les comento esto, amados hermanos? Porque por viva experiencia, ¿verdad? Nosotros fuimos anteriormente pues un matrimonio devastado, pues, o sea, sin visión, sin meta y principalmente sin el Señor Jesucristo morando en nuestros corazones. Esto fue un desenfreno total, esto fue un fracaso total, amados hermanos, pero ¿por qué hablamos nosotros de esto, verdad? Que sirva para testimonio de algunos matrimonios, ¿verdad? Que quizás estén pasando por ese proceso, o vayan a pasar, o casi estén terminando en ese proceso. Pero ¿por qué les hablamos de la visión como matrimonio, hermanos? En Proverbios nos dice, Proverbios 29, capítulo 29, versículo 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley, ¿verdad? Entonces vemos que aquí nos recalca nuevamente y nos dice, donde no hay visión, y eso fue lo que sucedió con nosotros como matrimonio. No como matrimonio, porque para decirles que ni estábamos casados, pues, porque ni siquiera teníamos la visión, ni siquiera teníamos el deseo, el anhelo, ¿verdad? De ser un matrimonio consagrado como para el Señor. Lo que no teníamos aquí era visión, ¿verdad? Entonces nosotros, ella por su lado, yo por el mío, ella tomaba sus decisiones, yo tomaba las mías. Pero debido a esa separación, debido a ese desenfreno, por falta de confianza, por falta de comunicación, hermanos, uno llega a cometer una serie de errores, una serie de fracasos verdaderamente. ¿Pero por qué? Porque no teníamos visión y porque, como decía, el constructor, ¿quién es el constructor? Nuestro Dios. El edificador, ¿quién es? Nuestro Dios. Él no estaba como centro en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestras vidas. Y por ende, pasamos muchos tropiezos, pasamos muchos fracasos, cometimos muchos errores, amados hermanos. Pero ¿qué les quiero platicar yo? Cuando nosotros venimos y nos despojamos de yo, del orgullo, del ego, venimos nosotros y nos acercamos al Señor, amados hermanos, el Señor cambia, transforma. El Señor transforma todo eso que fue un error, fue un fracaso. El Señor lo transforma algo para bendición. El Señor lo transforma para algo de edificación, hermanos. Por pura gracia y misericordia del Señor es que nosotros estamos aquí como pareja de matrimonio. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor entró en nuestras vidas, el Señor entró en nuestros corazones, Él cambió nuestra manera de vivir, nuestra vana manera de vivir, de pensar, de actuar. Él nos dio una oportunidad más para hacer matrimonio, para hacer una familia, pero no solo para eso, amados hermanos. Él nos dio la oportunidad de volver a unirnos para demostrar y dar testimonio de que si nosotros nos agarramos de la mano de nuestro Dios, que si nosotros ponemos principalmente a nuestro Dios como centro, ¿verdad? Ocurren milagros, hermanos, ocurren maravillas. El Señor transforma de una manera que ustedes no se la imaginan, ¿verdad? ¿Quién diría la pareja de hermanos ahora que está aquí compartiéndoles el mensaje? Pero antes, si ustedes nos hubieran conocido, no daban ni siquiera pues un centavo por nosotros, amados hermanos. Pero ¿qué es lo que tuvo que pasar? El Señor vino, nos convirtió, redimió nuestros pensamientos, limpió nuestro corazón y sobre todo nos dio una visión. Amén.
una visión que muchas veces no todos entendemos, o que las familias o los matrimonios no entienden a su totalidad, ¿verdad? Algo muy importante, pasando de la visión como matrimonio, como familia, es la planificación familiar, hermanos. Como podrán leer en sus pantallas, ahí nos marca, ¿verdad? Y resalta la planificación familiar. Vamos a ir a Lucas 14, 28. Dice así la palabra de nuestro Señor: cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Entonces, este versículo es algo profundo, hermanos, porque dice: cuando nosotros queremos construir en el campo, ¿verdad? Nos hace la pregunta, no comenzamos por sentarnos y hacer las cuentas para ver si podemos terminar la obra o si podemos terminar el proyecto que nosotros queremos emprender. Porque ¿qué pasa? Dice en el versículo 29, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él. Y esto es algo impresionante y es verídico, hermanos, porque uno en su ignorancia, uno dice: unámonos, formemos un hogar, formemos una familia. Pero no planificamos, pero no seguimos consejos, pero no vimos más allá, solo pensamos en el momento. ¿Y qué pasó? Lo que nos dice acá, ¿verdad? No hicimos las cuentas cabales, no nos sentamos a analizar a más allá de, y entonces en el versículo 29 nos dice: porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán. Y eso es lo que pasa muchas veces en distintas familias, en distintos hogares, ¿verdad? Tal vez ellos tienen una buena intención de formar un matrimonio o una familia, pero no van más allá de la visión y de planificar qué es lo que quieren primeramente como pareja, y planificar, bueno, cuántos hijos vamos a tener, de qué vamos a trabajar, quién va a trabajar, si tú o yo o tú, cómo va a ser la planificación del hogar. Y entonces caemos en ese error. No hay comunicación, no hay confianza, y entonces cada quien por su lado. Y cuando uno cae en ese error, amados hermanos, lastimosamente se destruye. Así es. Se desbarata. Y entonces es ahí donde entran los burladores y dicen: es que aquel se unió con fulana y menganita con fulano, pero no les funcionó. Y entonces somos el motivo de burla, somos el motivo de la risa, ¿verdad? Perdonen la expresión, hermanos, a veces hasta nos convertimos en payasos, pues, para ciertas personas allá afuera, ¿verdad? Pero si volteamos todo esto, pero si le damos un giro a todo esto, y primeramente, bueno, aceptamos nuestros errores como pareja, primeramente, nos aceptamos, nos perdonamos, hermanos. Vamos al libro de Amos 3:3, que nos dice: es que pueden caminar dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo. Entonces aquí vemos que ya nos cambia y nos pregunta: ¿pueden caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo? Hermanos, si no nos entienden, ¿cómo pude casarme yo con mi esposa sin antes ponerme de acuerdo? Porque no iba a aparecer yo de la nada: cásate conmigo, ¿verdad? Aquí está el anillo. No, primeramente tuve que trabajar, tuve que esforzarme, tuvimos que conocernos, tuvimos que llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para poder llegar a formar una pareja como matrimonio. Un acuerdo en que los dos
estamos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, en la misma visión. ¿Algo que quieras agregar tú? Sí, así como decías que teníamos que ponernos de acuerdo. Lo primordial aquí es tener amor, amor en el Señor y confiar en el Señor. Porque cuando confiamos en el Señor, Él nos va guiando en el camino y nos va mostrando hacia dónde debemos caminar, cómo debemos hacerlo. El amor del Padre hacia nosotros es un amor incomparable. Y así como decía mi esposo, muchas veces nosotros terminamos en destrucción porque ahí se acabaron nuestras fuerzas, ahí se acabó nuestra visión. Cuando dijimos esto ya no puede, ya no funciona, esto ya no, entonces decidimos y decimos, bueno, ahí hasta ahí llegó porque yo ya no puedo, ya no aguanto, ya no soporto. Pero ahí es cuando comienza la fuerza del Padre, cuando nosotros estamos en ese borde del acantilado y decimos, bueno, yo ya no puedo más, hasta aquí llego, hasta aquí llegó mi familia, hasta aquí llegó mi esposo, hasta aquí llegó mi matrimonio, hasta aquí llegó. Entonces ahí es cuando el Señor, de la nada, Él hace todo. Él es el Señor que de la nada hace todo. Y por eso es que es tan importante, amados hermanos, que nosotros lo pongamos como el edificador de nuestros hogares. Porque cuando nosotros ya no tengamos fuerzas, Él va a actuar por nosotros. Él nos va a mostrar la salida, Él nos va a mostrar cómo podemos soportar, Él nos renovará nuestras fuerzas, así como dice su palabra. Por eso es tan importante que nosotros no construyamos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios cimientos, con lo que creemos, con lo que pensamos, con el primer pensamiento que tengamos, sino con la ayuda del Señor, con la guianza del Señor. Amén. Así es, hermanos, quiero que me acompañen a 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. En el versículo 15 nos dice, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo. A veces solo leemos este versículo por leerlo, ¿verdad? En ocasiones, pero en realidad no analizamos la profundidad de lo que nos quiere dar a entender, ¿verdad? Porque dice, no estemos unidos en yugo desigual. Pero en este yugo desigual nos habla, como yo les platicaba anteriormente, una persona cristiana con un inconverso. Pero también se podría aplicar a la base como creyentes, ¿verdad? En este caso que los dos seamos creyentes, pero tenemos nuestras diferencias. Entonces estamos en un yugo desigual. Porque entonces si yo quiero seguir hacia adelante, pero mi esposa no, quiere seguir hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Es también un ejemplo claro, hermanos, de que debemos de ser yugos en igualdad, ¿verdad? No yugos desiguales, para que el avance sea parejo, sea junto, ¿verdad? Pero esto también entra más que todo para los jóvenes y señoritas o ya personas mayores, ¿verdad? Que no han contraído matrimonio y en este caso sean cristianos o cristianas y estén enfocados en una persona inconversa. Debemos de tener cuidado también con la selección de parejas que vamos a hacer, ¿verdad? En qué persona nos estamos fijando, porque algo que a mí me dejó bien sembrado nuestro pastor es que dice, a veces las personas son como árboles frondosos, bien hermosos por fuera, ¿verdad? La gran, muy bonito y todo, pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver es adentro, en su corazón, qué es lo que hay, cómo es internamente la persona, porque para nosotros puede parecer la persona más bella, hermosa y linda, pero por dentro, ¿de qué está lleno? ¿De qué está hecho? Y decía nuestro pastor, como un árbol frondoso, ¿verdad? Bien hermoso y todo, pero por dentro podrido. Entonces, cuidado, jóvenes, cuidado, amados hermanos, con la selección de parejas, de personas,
porque puede parecer muy hermoso, muy hermosa, pero lo que ustedes deben de analizar primeramente es el corazón, ¿verdad? Ver los sentimientos, ver las actitudes de la persona para no caer en un fatal error, ¿verdad, hermanos? Porque esto puede ser que sea más fácil que un inconverso lo mueva a uno de los caminos del Señor a que uno los atraiga, ¿verdad? Pero no queremos profundizar tanto en este tema. Y nos habla qué armonía tiene Cristo con Belial. Y hacíamos la comparación de que entonces qué comunión o qué unidad había entre la luz y la tiniebla. Porque no hay nada, ¿verdad? La luz es todo lo contrario a la tiniebla. La luz, pues, su propia palabra lo define, ilumina, hace retroceder la oscuridad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidados, mucho cuidado en esto, amados hermanos, en las decisiones. Máximo las parejas que son solteros o solteras, ¿verdad? ¿En qué tipo de pareja, en qué yugo se van a unir, ¿verdad? Segunda de Crónicas 6:16 nos dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, entonces aquí podemos ver que no es doctrina de Alex, no es doctrina de Jennifer, no es que nosotros queramos imponerles este mensaje, esta palabra, sino que está basado en la escritura del Señor, pues, y en Crónicas 6:16 nos dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Que, hermanos, verdaderamente tenemos conocimiento quién es el templo de Dios. ¿Tienen conocimiento quiénes son o quiénes somos el templo de Dios? Somos nosotros, hermanos. Y dice que qué comunión tenemos con los ídolos, pues, con lo del mundo. ¿Qué comunión tenemos si nosotros somos apartados? Y dice en el 17, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré padre, dice, y vosotros seréis para mí hijos. Es impresionante qué profundidad tienen estos versos que nos cuestiona, nos hace reflexionar y nos dice entonces, volvemos a que nosotros como cristianos no tenemos pues comunión con lo inmundo, con los ídolos, como lo menciona ahí, pues con todo lo contrario al bien, a lo que nuestro Dios es, pues. Él es la luz, ¿verdad? Él es todo lo contrario a la maldad, pero nosotros muchas veces nos vamos por el lado equivocado. Amén. ¿Verdad? Sí. ¿Quieres saber? Podríamos poner un ejemplo de una pareja, los dos son cristianos, ¿verdad? Pero cuando van a las reuniones o fiestas familiares son los únicos cristianos. Entonces ahí podemos ver también el ejemplo que nos dice que no nos juntemos pues con los incrédulos. ¿Por qué? Porque también muchas veces en las reuniones familiares dicen, ay, no hay que decir esto porque se ofende aquel, el que es cristiano. O no digamos esto porque estamos ofendiendo a la pareja. Entonces ahí somos motivo de burla para ellos. Entonces, como bien decías tú, ¿verdad? Que muchas veces los malos son más, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar bien enfocados con nuestros pies, con nuestras miradas al Señor, hacia el Señor, sujetar nuestros pensamientos y nuestro corazón, nuestras emociones al Señor, para que ellos no nos hagan caer, no nos hagan pecar, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos tachados, señalados o muchas veces discriminados, ¿verdad? En persecución, así como nos dice su palabra, pero vamos a ser honrados ante el Señor y aquí nos lo deja ver porque dice, yo seré su Padre y ustedes mis hijos. Entonces, ¿qué mayor recompensa tendremos
de dejar padre y madre, que nuestro Señor nos acoja, ¿verdad? Con su misericordia y su amor incomparable. Amén. Hermanos, si analizamos, podemos ver que la mayoría de hogares, matrimonios y familias que se encuentran en el mundo, la mayoría se encuentra destruido, dividido. Pero también, así como hay matrimonios y familias en el mundo, pues lastimosamente en las congregaciones como iglesia, también hay matrimonios que el Señor ha unido, pero que lastimosamente por causas que uno desconoce, ¿verdad?, se han dividido, se han apartado. Pero yo analizaba por qué ese patrón consecutivo en las familias y en el matrimonio de división, de separación, de destrucción, no solo afuera, sino también dentro de las congregaciones. Yo lo analizaba y yo meditaba en eso y decía, el plan del enemigo, desbaratar un matrimonio, porque él sabe que si desbarata un matrimonio, se rompe la unidad, se rompe la confianza y por medio de ese matrimonio destruye una familia. Y entonces ya es una familia menos para ganancia a los caminos de nuestro Señor. Pero veamos por qué es que sucede, por qué se repite tan frecuente este caso. En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, dice, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es impresionante este versículo porque dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Él no dice enfocado tanto a las personas inconversas, aunque también tienen que ver, pero aquí hace un énfasis en que dice: mi pueblo. ¿Quiénes somos el pueblo? Nosotros, las familias, los matrimonios. ¿Pero por qué son destruidos? Dice, por falta de conocimiento. Y no solo falta de conocimiento, falta de visión. A eso es lo que vamos. No hay un plan, no hay una planificación, no hay una unidad, no hay un tiempo, como lo platicábamos, de que sentarse uno a hablar, ¿verdad? Y platicar cuál es el sentir de mi esposa, cuál es mi sentir, cuáles son mis opiniones, cuáles son mis metas, cuáles son mis proyectos, cuáles son mis planes y los de ella, y hacer uno solo, trabajar en unidad. Pero también dice, por falta de conocimiento. Hoy en día, hermanos, no podemos poner excusa de que no me dijeron, no sabía. Ahora, hermanos, a como está la tecnología, podemos perder tiempo en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en todas las redes sociales que ustedes quieran. Pero ¿por qué en vez de perder ese tiempo, por qué no lo invertimos a enfocarnos en la palabra del Señor, a alimentarnos, a nutrirnos? Si todos fuéramos constantes, dijo nuestro pastor, disciplinados a leer, a alimentarnos de la palabra de Dios, yo les aseguro que no hubieran familias tan disfuncionales, matrimonios separados, aún en las congregaciones. ¿Pero por qué? Porque el pueblo, nosotros perdemos la visión, nosotros perdemos el interés. Y algo bien importante dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento. ¿Y en dónde está el conocimiento, hermanos? En la palabra. Si rechazamos la palabra, rechazamos el conocimiento, y si rechazamos ambos, rechazamos la instrucción de nuestro Dios. Y entonces, ¿qué nos dice? Yo también rechazaré, dice, para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.
Es impactante eso, porque entonces ya no abarca como matrimonio. No dice, yo me voy a olvidar de ustedes. Sí se va a olvidar de nosotros, pero también va a alcanzar la generación de nuestros hijos. Amados hermanos, debemos de tener cuidado, ¿verdad? En esta situación, pues, en nutrirnos en conocimiento, en prepararnos, en enfocarnos, porque claramente lo vemos que podemos llegar por la falta de conocimiento, rechazar la instrucción de Dios. Y si rechazamos a nuestro Dios de nuestras vidas, estamos fritos sin aceite, hermanos. Amén. ¿Quieras? Sí, es muy importante que nosotros como padres sepamos dirigir a nuestros hijos a los caminos del Señor, a llevarlos a un encuentro genuino con el Señor, porque muchas veces nosotros decimos, mi hijo sirve, mi hijo está en la iglesia, mi hijo va escucha la prédica y todo, pero no sabemos realmente si la palabra está penetrando el corazón de nuestros hijos o solo están viniendo porque nosotros los estamos trayendo por obligación. Entonces nosotros tenemos que hacer que ellos se enamoren del Señor para que ellos puedan tener un simiente también firme y puedan ellos también conocer a su Padre y podamos nosotros como padres darles un buen ejemplo. Tanto en el matrimonio, en la familia, en el hogar, así también hay que darles un ejemplo a ellos, una educación, hay que ponerles un poquito de atención, enseñarles, instruirlos en la palabra, para que cuando ellos sean grandes, bien dice la palabra, hay que instruirlos desde pequeños para cuando ellos sean grandes, ellos ya sepan los caminos que tienen que elegir. Así es, hermanos. Algo bien importante que debemos de tener nosotros como matrimonio, como la visión y como ministerio, ¿verdad? Es primeramente prepararnos nosotros, enfocarnos, alimentarnos, para que nosotros tengamos esa visión de alcanzar esos hogares destruidos, esos hogares disfuncionales, hermanos, esos hogares donde verdaderamente se necesita llevar la luz, y esa es la visión de nuestra congregación. Fuimos llamados para hacer luz a las naciones. Amén. ¿Verdad? Como en este caso, no sé desde dónde nos estén sintonizando, desde dónde nos estén observando, ¿verdad? Pero gracias a Dios que por medio de la visión de esta casa se está llevando el mensaje, se transmite el evangelio, ¿verdad? A todas las naciones. Pero también nosotros debemos de trabajar principalmente en nuestra nación, en estas familias que están necesitadas, ¿verdad? Damos gracias a Dios por cada radio escucha, ¿verdad? Por cada seguidor de las redes y les instamos a que sigan adelante, que se sigan nutriendo, que se sigan preparando, que sigan optando por el conocimiento, para no caer por falta de conocimiento, para no morir, pero no morir físicamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Entonces nosotros como matrimonios, hermanos de matrimonios que son creyentes, que son cristianos, que son activos, hermanos de matrimonio, demos un buen testimonio, preparémonos, agarrémonos de la mano de Dios y no seamos envidiosos con la palabra, porque mi esposa y yo ya somos creyentes, ya somos salvos y aquí se cerró el círculo y qué bueno, y los demás pues que lo siento. Eso no debe de ser así, hermanos. Si nosotros tenemos una palabra, si nosotros tenemos un versículo, si nosotros tenemos una oración, aún con una palabra de aliento, aún con un abrazo, nosotros podemos ir labrando, podemos ir marcando la diferencia para poder entrar a esos hogares, para poder entrar a esos matrimonios, a esas familias que se encuentran pues lastimosamente separadas, destruidas, ¿verdad? Porque la visión de nuestro Señor y la misión fue que nadie se perdiera, que todos fuéramos salvos. Entonces, por ende, por gracia damos lo que por gracia recibimos. Si nosotros algún día el Señor tuvo misericordia de enviar a alguna persona
hasta allá donde nos encontrábamos, en el lugar donde andábamos perdidos en delitos y pecados. Si el Señor tuvo misericordia de enviar a una persona para que nos diera el mensaje de luz a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué nos da pena? Si el Señor dice que nos dio autoridad, nos dio dominio, nos dio las herramientas, amados hermanos, no temamos, no tengamos miedo. Si el Señor pone en nuestro corazón ir a orar por tal familia, ir a darle palabra a tal matrimonio, a los jóvenes, cumplamos esa misión, hermanos. Cumplamos con dar la palabra, porque se nos va a ser demandado el día final se nos va a demandar. ¿Qué hiciste con tanto conocimiento? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿A cuántos pudiste acudir? ¿A cuántos le llevaste el mensaje? ¿A cuántos pudiste rescatar? Así como un día lo hicieron con nosotros, amados hermanos, no caigamos en ese círculo de que solo nosotros somos salvos y los demás pues por lentos, como decía nuestro pastor. No, nuestra misión y nuestra visión es primeramente restaurar, edificar con la mano del Señor, fortalecer el matrimonio, y debido al conocimiento y debido al respaldo de nuestro Señor, nosotros vamos y somos ejemplo para otras familias, para otros matrimonios. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 10, versículo 9, de la versión BLA, ¿verdad? El Señor dice: yo soy la puerta, el que entra por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará aliento. En el versículo 10 dice: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y en plenitud. En otras versiones dice vida en abundancia. ¿Quieres agregar algo con lo del versículo? Pues aquí nos deja en claro que Él es la única entrada al cielo, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder entrar por esa puerta, tenemos que conocerle, tenemos que aceptarlo, tenemos que rendirnos hacia Él para que Él pueda hacer la transformación en nuestra vida y en nuestros hogares. Amén. Hermanos, resaltamos aquí, ¿verdad?, lo que dice: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida. Hermanos, y ahora pongámonos a pensar las familias y los matrimonios, como les platico, que se encuentran inconversos en el mundo. ¿A qué vino verdaderamente el enemigo? Aquí no los especifica: a robar. Pero a veces solo decimos vino a robar, pero no analizamos qué vino a robar verdaderamente. El enemigo vino a robar bendición, vino a robar la vida eterna. Vino a robar la paz, la tranquilidad, la armonía, y vino a matar, dice. Vino a matar internamente, espiritualmente, vino a matar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras visiones. Todo eso nos lo cambió por un panorama muy triste, que son los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, el sexo, la pornografía, etc., que les puedo mencionar, pero vino a destruir. Entonces el enemigo sabe de que si Dios nos une como matrimonio, uno hace huir a 1000, dice la Biblia, pero 2 hacen huir a 10,000. Entonces el enemigo está claro de eso, hermano, que como pareja podemos ser una amenaza para el enemigo. Él lo sabe, porque se pueden levantar, se pueden restaurar, se puede edificar, pero él quiere todo lo contrario. Él quiere todo esto para que al final la humanidad termine en destrucción. Vayamos a Salmos 119, 105 de la versión castellán. Tu palabra es el faro de mis pies, dice, y luz en mi senda.
En otras versiones, lámpara es a mis pies, les aparecerá en el versículo, ¿verdad? Pero es impresionante, hermanos, como dice, tu palabra es el faro de mis pies. Y veíamos como decía en los versículos anteriores, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y en dónde está el conocimiento? En la palabra. Y aquí nos dice, la palabra es el faro de mis pies. O sea que la palabra también es una iluminación al entendimiento, a la revelación y a la sabiduría y a la visión que el Señor nos da. Amén. Quería introducirme un poquito en lo que es la visión como matrimonio en el ministerio. Y una de ellas es el matrimonio intercesor. ¿Por qué entrábamos en esto? Hablaba yo con nuestro pastor y algunos ancianos, ¿verdad? En la vida basada de Moisés. Como Moisés fue un hombre bien usado, un siervo bien usado por el Señor. Pero yo preguntaba y yo en mi falta de conocimiento decía yo, Moisés nunca tuvo esposa, o sí tuvo, o qué fue lo que pasó con Moisés, ¿va? Pero quiero que me acompañen a Éxodo 4:21. Dice, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que haga delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. En el versículo 22, entonces dirás a Faraón, perdón hermanos, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, versículo 23, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo y a tu primogénito. En Éxodo capítulo 4, versículo 24 nos dice, y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Esto es un poco de la historia de Moisés resumido, ¿verdad, hermano? Aquí nos habla de que en el versículo 24 dice, aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo, pero ¿a quién se le apareció? ¿A quién le salió al encuentro? A Moisés. En el versículo 25 nos dice, entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y en el 26 nos dice, y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amén. Vemos cómo el papel de Séfora entró como ayuda idónea, como esposa, pero como figura de intercesora. Porque claramente el Señor se apareció y venía precisamente hacia Moisés. Y vemos cómo Séfora se adelanta, ¿verdad? Y dice en el versículo 25, entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Entonces vemos cómo Séfora intercedió por su marido. Este es un ejemplo claro de la función de las esposas, amados hermanos, en el matrimonio, en el ministerio. Nuestras esposas son ministras, son intercesoras por nosotros, ¿verdad? Cómo ellas interceden por nosotros y cómo nosotros vamos abriendo brecha, cómo nosotros vamos hacia adelante perseverando en el ministerio. Proverbios 14:1 nos dice, la mujer sabia une a su familia, la mujer tonta la desbarata. No sé si quieres agregar algo ahí. Sí, quisiera agregar que nosotras como esposas se nos ha dado el papel más importante, que es la intercesión. Nosotras tenemos que estar más cerca de nuestro Padre para poder interceder
porque hay cosas que nuestro esposo a veces no logra ver, a veces porque anda trabajando o por los afanes, ¿verdad? Entonces nosotras como esposas tenemos que estar más cerca del corazón del Señor para poder nosotras mismas, como dice el proverbio, unir a su familia. Entonces, nosotras, amadas hermanas, yo hoy las invito para que nosotras nos levantemos como la mujer intercesora de cada hogar para poder tener pues esa comunión con el Señor, para que nuestro esposo tenga la cobertura de nuestro Padre, para que Él sea también un hombre sabio y pueda también entender y saber pues cuál es nuestro papel. Nosotras como esposas muchas veces decimos, pero si la que necesita ayuda somos nosotras, y bien decía mi esposo, nosotras somos la ayuda idónea, pero nosotras muchas veces nos victimizamos, agarramos ese papel de, ay, santo Dios, no puedo, yo estoy muy débil, estoy muy frágil, es que todo lo que hago. Pero ese es el papel que el enemigo ha querido montar en nosotras. El enemigo ha causado en nosotras un desánimo, una tristeza, una desilusión, y nos hace sentir débiles, nos hace sentir, como dice la palabra del Señor, vasos frágiles. Entonces el enemigo se ha aprovechado de eso para que nosotras mismas, como dice aquí en el proverbio, seamos la que desbarata, ¿verdad?, la casa, porque nosotras nos decimos, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces nuestro esposo entra también, cae también con nosotros en el mismo rol del desánimo. Entonces hoy las invito para que ustedes como mujeres intercesoras se acerquen a los pies de nuestro Padre. Si usted tiene el deseo, tiene el anhelo de aprender, nosotras aquí tenemos un grupo de damas el día miércoles, empieza a las 6 de la tarde, están todas invitadas, puede acercarse, nosotras podemos tomar con usted, ¿verdad?, ese estudio para poder enseñarles a ser unas mujeres intercesoras para que podamos nosotras levantar, restituir nuestro hogar. Amén. Si es que ya estamos casi por finalizar, amados hermanos y hermanas, pero yo quiero dejarles esto muy resaltado en sus corazones, ¿verdad? Analicemos verdaderamente como familias cristianas, como matrimonios cristianos, ¿cuál es nuestra visión? Porque cada uno de nosotros ciertamente fuimos llamados con un propósito. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra función? Hermano, hermana, y si verdaderamente no lo tenemos claro, pidámosle al Señor revelación. Pidámosle al Señor que Él sea el que nos hable. El Señor nos habla de diferentes formas, en palabra, en sueños, en visiones, en profecía. Amados hermanos, tomemos la verdadera visión como matrimonios, como ministerios, como familias, y analicemos, ¿verdad? Hermanos, si ustedes están pasando por una dificultad en la cual el enemigo ya encontró la brecha para desunirlos, déjenme decirle, hermano, que es ahí por donde él encuentra el punto exacto para empezar a desbaratar, a desformar, ¿verdad? Pero no le demos esa entrada al enemigo, amados hermanos. No perezcamos por falta de conocimiento. No abramos la puerta al enemigo, porque claramente su palabra lo dice que solo vino para robar, matar y destruir. Y ese es el enfoque del enemigo, amados hermanos. Él sí tiene su visión clara. Él sí tiene su meta clara, y es destrozar las familias, destrozar los matrimonios cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos una amenaza para Él. Entre más familias hayan unidas, entre más matrimonios hayan consagrados, unidos al Señor, hermanos, eso es una guerra en contra del enemigo. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta que de primero como matrimonio debemos de estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una unidad, porque bien lo dice la palabra, desde los tiempos de Adán y Eva fuimos hechos uno solo por la bendición de nuestro Padre, que es Dios, ¿verdad? Y lo que Dios une, nadie lo separa. Pero no caigamos en esos errores, en descuidarnos, porque el enemigo anda al acecho como león rugiente.
estemos unidos, hermanos. Pero principalmente que el Señor sea el edificador, el constructor de nuestra casa. Que Él sea, ¿verdad?, el centro. Como nos habla mucho nuestro pastor de el que construyó su casa sobre la arena y el que construyó su casa sobre la roca. Conocemos la historia, qué fue lo que pasó, ¿verdad? El que construyó sobre la arena se lo llevó la marea, lo derrumbó. Pero el que construyó sobre la roca sigue firme. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, como matrimonio. Nuestra visión es construir, pero cimentados en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, en nuestro Padre. Unirnos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Trabajar en unidad. Pero no la unidad de que yo voy adelante y mi esposa va hasta atrás, sino la unidad que ella vaya a mi lado, que vayamos juntos. Entonces, llevando estos dos puntos, la unidad y que el Señor sea quien edifique, vamos a poder entender que es verdaderamente la visión que nosotros debemos de realizar como matrimonios, como familias, hermanos. Vamos a entender, pero debemos de alimentarnos para no perecer por falta de conocimiento, para no caer en errores por ignorancia, para no caer en errores por no estar preparados. El Señor nos escogió como matrimonios y como familias porque Él tiene un propósito, ¿verdad? Él tiene un plan. Los planes del Señor dice que son de bien y no de mal. Ya lo dice Jeremías 29:11. Entonces, hermanos, tomen el tiempo, yo los insto a que se reúnan como familia, a que se reúnan como pareja y platiquen sus diferencias, expongan lo que no les agrada, lo que está afectando. Porque si nunca se habla, nunca se dice, eso se incrementa y eso llega a formar una división y eso llega a causar que los matrimonios perdamos la visión, perdamos el enfoque y nos desviemos verdaderamente de lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos. Y un ejemplo claro de un matrimonio que sigue al pie de la letra la obediencia a las ordenanzas de nuestro Señor es Elizabeth y Zacarías, ¿verdad? Que son los padres de Juan el Bautista. Vemos cómo fue una pareja tan fiel y recta en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor los bendijo grandemente, el Señor los dio a conocer. Y por medio de eso, que ellos fueron fieles, el Señor utilizó a Juan en una manera extraordinaria, hermanos. Pero eso no puede suceder solo con la historia en la Biblia. Eso puede suceder con nosotros. Hermanos, entonces unámonos. Primeramente pongamos a nuestro Señor como edificador. Unámonos como matrimonio, como pareja. Platiquemos la visión. Planifiquemos qué es lo que queremos, primeramente como pareja, segundo como familia. Planifiquémoslo, hermanos. Y sobre todo, instruyamos a nuestros hijos a seguir en los caminos de nuestro Dios, de nuestro Señor, para que ellos no sean llevados por doctrinas contrarias, por doctrinas erróneas, sino que instruyámoslos en el buen camino. Ya lo dice Proverbios, ¿verdad? Instruye al niño a su camino, para que cuando fuere grande no se aparte de la voluntad de los caminos de nuestro Padre. Así es, amados hermanos, que les queremos dejar eso en su corazón, que ustedes analicen, piensen y verdaderamente descubran si están en la visión que el Señor tiene o es nuestra visión individual. Analicemos, hermanos, y pues por este momento, por causa de tiempo, lo vamos a dejar acá y vamos a proceder con lo que es la oración final. Te damos gracias, Padre de la Gloria, por este momento, Señor, por este tiempo que nos has concedido. Gracias, Padre bendito, porque primeramente fue edificación para nuestra vida, Señor. Fue de provecho para nuestra vida, Padre, y así como fue para la nuestra, para nuestra familia, sea para las personas, Señor, que nos escuchan, que nos ven por los diferentes medios, Padre bendito. Que tú puedas, Padre, inculcar la visión, que tú puedas, Padre, inculcarles el camino correcto, Padre. Todo matrimonio, Señor,
que ha estado en división, Señor, toda familia que ha estado dividido, Señor, te pedimos que seas tú el centro de esos hogares, de esas familias, y que tú puedas obrar grandemente, Señor, para unirlos, Padre, porque tienes grandes planes y propósitos para cada uno de ellos, Señor bendito. Asimismo, Señor, háblales por medio de sueño, de palabra, de revelación, Señor. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es nuestra visión, Padre bendito? Bendecimos esos hogares, esas familias, Padre de la gloria, que tú los guardes, que tú los cubras, Señor, que los libertes de todo mal, Señor. También te pedimos, Padre bendito, por los matrimonios, Señor, de esta casa, Padre, de este ministerio. Te pedimos que tú, Señor, los guardes, los cubras, los respaldes, Señor bendito. Que tú los llenes, Padre de gloria, de tu amor, de tu paz, Señor. Que tú, Padre bendito, los guardes dentro de tus manos, Señor. Y que sobre todo, Padre, estos matrimonios sean de bendición, Padre, sean de bien, Padre, para que podamos llevar, Señor, el mensaje a esas familias, a esos matrimonios, Señor, que se encuentran inestables, Padre bendito. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Sé tú, Padre, nuestro constructor, nuestro edificador, Señor, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Te agradecemos por este momento, Señor bendito. Gracias por la oportunidad, Padre de la gloria. Amén y amén. Amén.